Comenzó con un sonido que nadie quiere oír a 37.000 pies. Un violento temblor estremecedor recorrió el fuselaje, seguido de un chirrido de metal torturado proveniente del ala izquierda. El leve zumbido de la cabina se desvaneció, reemplazado por un silencio repentino y aterrador que, de alguna manera, fue más fuerte que el grito que lo precedió. Las bebidas se deslizaron de las bandejas y una oleada de jadeos de pánico recorrió a los pasajeros. El miedo se hizo presente en el aire. Momentos antes, mi hermana Chloe, una mujer cuya identidad se basaba en ser el centro de atención, había echado un vistazo a mi sencilla chaqueta y mis vaqueros, había esposado esa sonrisa condescendiente que tanto conocía, esa curva de labios que había visto 1000 veces. En serio, Ari, suspiro tan fuerte que la gente a nuestro alrededor la oyó. Otro viaje internacional, y sigues siendo solo un pasajero. ¿Cuándo vas a llegar a ser alguien? Esa pregunta, su juicio final, quedó flotando en el aire entre nosotros. Las luces de emergencia se encendieron, banando la cabina con un resplandor amarillento y enfermizo. La voz del capitán resonó por el intercomunicador con una tensión que no pudo ocultar a los cientos de personas cuyas vidas estaban en sus manos. Azafatas aseguran la cabina. Tenemos una falla en el motor de babor y se apaga el fuego. Un latido de puro terror suspendido flotaba en el aire. Entonces llegaron las palabras que lo cambiaron todo. Las palabras que no tenían sentido para nadie más en ese avión. Necesitamos belladonna en la cabina. Rápido. Se hizo un silencio confuso. Los pasajeros intercambiaron miradas desconcertadas, con ojos de pánico buscando a esa misteriosa persona que había sido invocada como un fantasma. Sentí la mirada de Chloe sobre mí mientras me desabrochaba el cinturón de seguridad con calma y me ponía de pie en el estrecho pasillo. Mis movimientos eran pausados y firmes. Su rostro era una máscara de pura sorpresa e incomprensión. «Ari, ¿qué haces?» Siseó con una voz aguda y un susurro de autoridad que ya no tenía fuerza. «Siéntate». La ignoré, mi atención ya estaba a 1000 millas de distancia, repasando diagnósticos y protocolos que ella ni siquiera podía imaginar. Pero para la mujer que me miraba desde el asiento 12B, quien me había llamado no era un piloto en apuros, era su hermanita, la eterna decepción. Acababa de terminar de dar una charla sobre cómo conseguir un trabajo de verdad. Mientras caminaba hacia la puerta de la cabina, la cara de asombro de mi hermana era una marca en mi mente. Para entender esa mirada, hay que entender el universo en el que crecimos. Un universo que tenía a mi hermana Chloe como su sol resplandeciente y a mí como una luna distante e insignificante. Nuestra familia tenía un estatuto tácito, un conjunto de reglas escritas con tinta invisible. Mi padre, Robert, era un hombre que medía el valor de una persona por los ascensos y la firmeza de su apretón de manos. Mi madre, Eleanor, era una persona bondadosa cuya misión principal era mantener una paz frágil, incluso si eso significaba sacrificar la justicia en su altar. En este mundo, los logros de Chloe eran impresionantes y los míos, incómodos. Recuerdo que a los 12 años construí una radio de onda corta completamente funcional con piezas de descarte para la Feria Estatal de Ciencias. Pasé 3 meses soldando circuitos en el sótano, con los dedos en carne viva, impulsado por una fascinación pura y silenciosa. Gané el segundo lugar. Esa misma semana, Chloe ganó un torneo regional de debate argumentando apasionadamente sobre derecho tributario, un tema que había memorizado de los informes de su padre. El trofeo era enorme, banado en oro, y permaneció en el centro de la repisa de la chimenea durante una década. Mi pequeño lazo azul estaba guardado en un álbum de fotos, una ocurrencia posterior a una historia que prefería no contar. No era que fueran crueles, era que simplemente no tenían el lenguaje para valorar lo que yo podía hacer. Mis pasiones eran silenciosas, técnicas y extrañas. Las suyas eran públicas, prestigiosas y comprensibles. Este patrón se convirtió en el modelo de nuestras vidas, una base de silenciosa negligencia que se solidificó en una montaña de resentimiento con la que aprendí a vivir. La cima de esa montaña, el momento que lo definió todo, fue nuestra graduación universitaria. Chloe terminó la carrera de Derecho con honores, y mis padres organizaron una fiesta que fue la comidilla de su círculo social. El jardín se llenó de comida preparada, el tintineo de las copas de champán y la risa estruendosa de mi padre al presentar a su brillante hija a sus socios. Lo observé ese día, con el pecho inflado de un orgullo tan radiante que casi me cegaba. Era un orgullo que siempre había anhelado, una calidez que jamás podría soportar. 6 meses después, me gradué con una maestría dual en Ingeniería Aeroespacial y Computación Cuántica de uno de los programas técnicos más exigentes del mundo.
La celebración fue una tranquila cena de martes por la noche en un restaurante de cadena. La conversación fue forzada, centrada por completo en la próxima pasantía de Chloe. Cuando mi padre finalmente se volvió hacia mí, lo sentí como una obligación. Levanto su vaso de agua y brindo por mi impresionante título. Las palabras le resultaron extrañas. Mientras hablaba, no pude evitar hacer números en mi cabeza. Un amargo registro interno, el costo de 5 cifras de la fiesta de Chloe versus la cuenta de $70 para esta cena, el vestido de diseñador que le compraron versus los libros de texto de segunda mano que había usado durante años. Todas esas veces que anduve justo de dinero cuando pedí una computadora nueva para mis proyectos de programación. Para Chloe nunca fue un problema. Entonces llegó el corte final perfecto. Chloe removiendo el vino en su copa, miro mi diploma sobre la mesa. Un simple rolo de papel. Vaya ciencia, di yo con un tono de falsa sinceridad. ¿Ese diploma te va a conseguir un trabajo de verdad o es más bien un pasatiempo? Mi madre la miró nerviosa, pero mi padre se rió entre dientes como si Chloe hubiera hecho un chiste ingenioso. Sentí ese frío punzante en el estómago, la sensación de ser borrado de mi propio momento de logro. Quería gritar. Quería enumerar las 3 ofertas de trabajo de los principales contratistas de defensa que ella estaba considerando, pero solo sonreí. Una sonrisa tenue y cansada. Y no dije nada. ¿Para qué molestarse? Era un idioma que jamás entenderían. Ese silencio se convirtió en mi escudo en los años siguientes. Mi carrera era una calle negra para ellos. Una serie de viajes inexplicables y cargos imprecisos. Como no podía hablar de la naturaleza sensible de mi trabajo, asumieron que no había nada de qué hablar. Mi vida era una página en blanco para ellos y Chloe estaba encantada de escribir la historia por mí. Ari, aún en búsqueda de sí misma, se lo contó a sus familiares en las reuniones navideñas. Trabaja como consultora y viaja mucho a lugares aburridos. Las bromas eran incesantes. ¿Sigues jugando con tus pequeños aparatos? Preguntaba al ver mi portátil cifrado. ¿Conociste a algún manipulador de equipaje interesante en tus viajes a ninguna parte? Cada pregunta era un pequeño recorte de papel que se sumaba a miles. Vieron a una hija sin rumbo, a la deriva, una pasajera en su propia vida que se negaba a comprar un boleto al éxito. No podían ver la verdad, no podían comprender el peso de los secretos que yo guardaba ni la abrumadora responsabilidad que conllevaban. Ella no veía a una operadora protegiendo el futuro de la aviación mundial, solo veía un vacío donde se suponía que debía estar una hermana exitosa. Mi familia veía a una vagabunda sin rumbo, una chica calada que coleccionaba celos de pasaporte como otros coleccionaban tazas de café al azar y sin propósito. Nunca vieron la realidad de mi trabajo porque el lenguaje para describirlo no existe en su mundo de informes trimestrales y cenas con clientes. Mi mundo es uno de informes clasificados, instalaciones blindadas y tecnología que vive al filo de la navaja entre el avance y la catástrofe. Mi mundo es el proyecto Valkyrie. No es solo un motor. Es un cambio de paradigma en la ingeniería aeroespacial, un turbofán híbrido que incorpora un sistema de inyección de plasma secundario para una eficiencia inigualable y un funcionamiento casi silencioso a altitud de crucero. Todo el sistema está gobernado por un sofisticado controlador digital, un FADC o control digital del motor con plena autoridad. Es el cerebro del motor que procesa miles de puntos de datos por segundo para mantener un vuelo estable, pero presenta una vulnerabilidad teórica. Una falla en cascada de una entre 1.000 millones. Se trata de una secuencia específica de fallas eléctricas y mecánicas que puede hackear que el FADC se apague por completo, creando un bucle de retroalimentación que los pilotos a bordo no pueden romper. El sistema se vuelve un fantasma y el motor se convierte en 5.400 kilogramos de peso muerto, amenazando con arrancar el ala del fuselaje. Era un estado de fallo improbable. Algunos ingenieros argumentaron que era puramente teórico. Pero mi trabajo es planificar para lo imposible. Aquí es donde entra Nightshade. No es solo un nombre en clave, es la designación de un sistema. Los ingenieros principales del proyecto, un brillante pero paranoico equipo belga de un subcontratista con sede en Gante, insistieron en una última prueba de seguridad no digital. Les aterraba un ciberataque o una falla electrónica catastrófica. Su solución fue el protocolo Nightshade, una secuencia de reinicio activada por voz y cableada que ignora por completo el fallo. Requiere una frase específica de 7 palabras pronunciada en el dialecto flamenco correcto, con la cadencia y la entonación correctas. El sistema no busca una contraseña. Busca una juela de voz, mi juela de voz. Soy, a todos los efectos, una clave viviente. Solo hay otras 2 personas en el mundo autorizadas a usarla,
y ninguna de ellas estaba en ese avión. Recuerdo vívidamente la simulación final de glóbulos rojos. Tuvo lugar en un esquife, una instalación de información compartimentada y sensible, 3 pisos por debajo de la sede de la OTAN en Bruselas. La sala no tenía ventanas. El aire tenía un sabor a reciclado, y el único sonido era el zumbido sordo de los servidores que procesaban cantidades inimaginables de datos. Me senté ante una consola frente a una pared de pantallas que mostraban datos de telemetría y el rostro de un aterrorizado piloto de pruebas alemán en un simulador a kilómetros de distancia. Tras una mampara de cristal, pude ver las siluetas de un general de 4 estrellas de la Fuerza Aérea estadounidense y 2 ejecutivos de la empresa aeroespacial con rostros sombríos. Estaban allí para decidir si el Valkyrie era lo suficientemente seguro para las pruebas comerciales. La simulación comenzó y sonaron las alarmas. Fallo de cascada confirmado. Sombra nocturna, me dijo la voz del moderador. En pantalla, el piloto estaba presa del pánico, con la voz tensa. No hubo respuesta. Fed se ha ido. Mangot se ha ido. Mi ritmo cardíaco se mantuvo estable a 72 pulsaciones por minuto. Me incliné hacia el micrófono, con voz tranquila y analítica. Capitán Richter, retire las manos de la consola. ¿Confirmado? Lo hizo. Ahora escúcheme. Ignore sus instrumentos. Le están mintiendo. Vamos a activar un reinicio manual del campo de contención de plasma. Le explique todo con precisión y calma hasta que llegó el momento. Capitán, a mi señal necesito que desvíe toda la energía auxiliar a la bobina de encendido principal. Yo me encargo del resto. Respire hondo, cierre los ojos y pronuncie las 7 palabras. En la pantalla, un mar de indicadores rojos parpadeaba uno a uno hasta quedar en un verde fijo. La voz del general se escuchó por el altavoz, sin emoción alguna. El proyecto está aprobado. Ese día, yo solo salvé un programa de 20.000 millones y validé la seguridad del avión que eventualmente transportaría a cientos de miles de pasajeros. Salí de aquella habitación silenciosa y sin ventanas a la luz del sol bruselense y lo primero que vi fue un mensaje de mi hermana. Era una foto de su nuevo sedán de lujo, un regalo de nuestros padres por habernos nombrado socio junior de su firma. El pie de foto decía: por fin un viaje de verdad. Espero que tu viaje en autobús sea divertido. Me quedé allí plantada con el peso de mis 2 mundos presionándome. El que debatí sobre el futuro de la aviación con generales y el que seguía siendo solo la hermana pequeña que tomaba el autobús. Mi hermana debatió sobre mi falta de un plan quinquenal mientras almorzábamos. Hay un continente de distancia. Yo escribía el plan quinquenal para la próxima generación de dominio aeroespacial en una habitación sin relojes. La puerta de la cabina se abrió con un clic y la azafata que la abrió no me miró con curiosidad, sino con una especie de reverencia desesperada. Al cruzar el umbral, el pánico controlado de la cabina dio paso al caos concentrado de la cabina de mando. Era una sinfonía de fracasos. Una alarma aguda sonó con un ritmo constante y enloquecedor. Luces rojas destelaban en cada panel, y el mundo entero parecía temblar con una vibración profunda y violenta que resonaba en mis huesos. Podía percibir el leve y penetrante aroma de aparatos electrónicos sobrecalentados, el olor de cosas levadas al límite. El copiloto forcejeaba con su palanca de mando, con los nudillos blancos y la mandíbula apretada. El capitán, un hombre de sienes canosas y décadas de experiencia en sus ojos cansados, se volvió hacia mí. No había condescendencia en su mirada, sin duda, solo puro alivio. No me pedía mi opinión. Estaba cediendo la pelea a alguien que sabía que estaba mejor preparado para ganarla. Belladonna, dijo con voz tensa pero clara en la sala. Es un bypass completo. Fallo en cascada en el compresor principal y la contención magnética fluctúa. Estamos perdiendo estabilidad. Retiro las manos de la consola. Un gesto de total deferencia. La consola es tuya. Sus palabras interrumpieron el ruido. Una transferencia de poder tan absoluta que silenció cualquier otro temor en mi mente. No perdí tiempo con los controles estándar, ya no servían, eran los fantasmas digitales de un sistema que ya había muerto. En cambio, me arrodillé y saqué un pequeño y modesto dispositivo de una bolsa en mi equipaje de mano. Para cualquier otra persona, parecía un simple disco duro externo, pero era una interfaz propietaria, la única clave física para la programación central del motor. Conecté el conector a un pequeño puerto de diagnóstico cubierto debajo de la consola principal, un puerto diseñado para ser invisible para todos, salvo para las otras 2 personas en la Tierra que sabían dónde buscar. La pantalla principal parpadeó, mostrando un flujo de datos sin procesar que sería un galimatías para un piloto normal,
pero para mí era un lenguaje que conocía a la perfección. Fue una letaña de fracasos, la historia de un motor destrozándose. Cerré los ojos por un breve instante. Apagué las alarmas, los temblores, la respiración agitada del piloto. Encontré ese lugar de fría calma analítica que había practicado durante años en habitaciones sin ventanas. Me convertí en el operador, apoyándome en el micrófono de mis auriculares, dejé que mi voz atravesara el caos, hablando no a los hombres a mi lado, sino directamente al alma de la máquina. Mi voz era tranquila, clara y precisa, 7 palabras en flamenco. Darren Wachton, impeccable, tras Ellen. Las estrellas no esperan a las almas lentas. Durante una eternidad desgarradora, quizá 2 segundos, quizá toda una vida, no pasó nada. El chirrido continuó, la alarma sonó, y un nuevo pensamiento me invadió, el más frío hasta la fecha, y si no funciona, entonces ocurrió. El violento estremecimiento del obturador cesó, reemplazado al instante por un zumbido profundo, potente y perfectamente constante. El enloquecedor chillido de las alarmas se fue apagando una a una, dejando tras sí un silencio casi sagrado. En la consola, el mar de luces rojas parpadeantes se apagó, cada una reemplazada por el resplandor sereno y tranquilizador de un verde sólido. El copiloto dejó escapar un soloso ahogado de alivio. El capitán simplemente se quedó mirando los instrumentos, con el rostro inundado de incredulidad y gratitud. Me miró con un susurro. Dios mío, Belladonna, gracias. Asentí brevemente, desconecté la interfaz y me di la vuelta para irme. Regresar por ese pasillo fue como partir el mar rojo. Los pasajeros, que solo me habían visto como una mujer tranquila en un asiento de ventanilla, ahora me miraban con ojos abiertos y desconcertados. Me senté junto a Chloe. Estaba pálida, con la boca ligeramente entreabierta, su habitual máscara de superioridad petulante completamente destrozada. Me miró como si fuera la primera vez en su vida, con los ojos llenos de un horror incipiente, el horror de darte cuenta de que no sabes nada de la persona a la que has pasado toda tu vida menospreciando. Ari tartamudeó, con voz apenas audible. ¿Quién? ¿Quién eres? Por fin había hecho la pregunta correcta, pero antes de que pudiera responder, la voz del capitán volvió a llenar la cabina. ¿Esta vez era diferente? ¿No era forzada ni urgente? Era tranquila, resonante y llena de una profunda autoridad que exigía atención absoluta. Damas y caballeros, les habla su capitán. Como seguramente ya sabían, tuvimos un problema técnico importante con el motor de babor. Me complace informarles que la situación está totalmente resuelta y el motor funciona a la perfección. Hizo una pausa, dejando que la oleada de alivio inundara la cabina. Tuvimos una suerte excepcional. Continuó. Su voz adquirió un nuevo tono deliberado al contar hoy con una de las arquitectas principales del proyecto Valkyrie a bordo. La cabina volvió a quedar en silencio, escuchando atentamente. La conocen como compañera de viaje. La mayoría de nosotros en la comunidad aeronáutica internacional la conocemos solo por su indicativo de llamada, Belladonna. Su verdadero nombre es Aris Thorne. Dejo mi nombre real y mi cargo en el aire por un momento. Es una de las ingenieras principales del mismo sistema que faló. No solo nos ayudó a solucionar un problema, es la única razón por la que todos aterrizaremos sanos y salvos hoy. Un silencio atónito se apoderó de todos por un momento y luego la cabina estaló. No fueron solo aplausos. Fue una explosión de ruido crudo, agradecido y atronador. La gente se puso de pie, estirando el cuello para verme. Pero no los miré. Solo miré a Chloe. Su rostro se había desmoronado. La sonrisa burlona, la condescendencia, los años de burla silenciosa, todo se evaporó en un instante, reemplazado por una devastadora humillación pública. Su mundo dorado acababa de ser arrasado por su hermana invisible. Mi hermana siempre se burlaba de mi silencio. Nunca entendió que en mi mundo ese silencio era el sonido de la competencia, lo único que se interponía entre 240 almas y el frío y oscuro mar. El aterrizaje fue anormalmente suave. Los neumáticos rozaron la pista con un silencioso suspiro de alivio que pareció resonar por todo el avión. No hubo más aplausos, solo un pesado silencio colectivo mientras rodábamos hacia la terminal, flanqueados por una silenciosa escolta de camiones de bomberos y vehículos de emergencia. No estaban allí con sirenas a todo volumen para un desastre. Estaban allí con luces silenciosas y respetuosas para una crisis evitada. Antes de que sonara la señal del cinturón de seguridad, un hombre con un sencillo traje oscuro apareció en mi fila. No miró a Chloe. Me miró directamente a mí y me habló en voz baja. Bella, te acompañaremos desde aquí.
Me condujo por la pasarela y a través de una puerta privada, lejos de las miradas indiscretas, las inevitables cámaras de noticias y los 239 pasajeros cuyas vidas acababa de tener en mis manos. Horas después, estaba en una habitación de hotel de aeropuerto, vacía y anónima. Era el tipo de lugar que conocía bien. Limpio, tranquilo y completamente olvidable. Mi teléfono, que había estado en silencio durante el vuelo, vibró en la mesita de noche. Era un montón de mensajes de Chloe, una cascada frenética e inconexa de palabras, un torrente de disculpas mezcladas con acusaciones, una súplica de comprensión envuelta en una vida de ignorancia. Lo siento muchísimo, Ari. Nunca lo supe. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Nunca dijiste nada? No entiendo nada de esto. El mensaje seguía. Una larga lista de sus sentimientos, su sorpresa, su confusión, todo giraba en torno a ella. Leí el mensaje entero con el rostro impasible. No había ninguna chispa de triunfo, ninguna punzada de victoria. No sentí rabia y mucho menos perdón. Lo que sentí fue nada. Un vacío profundo y silencioso donde antes había décadas de resentimiento. Su disculpa fue como un pronóstico del tiempo para una tormenta que ya había pasado. Solo fue ruido. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y me di la vuelta, dejando su pánico digital sin respuesta en la oscuridad. Mi validación nunca iba a venir de ella. Nunca había estado en su poder dármela. De mi equipaje de mano, saqué un objeto pequeño y pesado y lo dejé reposar en la palma de mi mano. Era una moneda de desafío hecha de titanio brunido. En un lado estaba la insignia del proyecto Valkyrie, un ala estilizada que protegía un rayo. En el otro lado había una sola palabra grabada, Belladonna. Traes las letras frescas y suaves con el pulgar. Esto era real. Su peso en la mano, la certeza del trabajo que representaba, el orgullo silencioso por un trabajo bien hecho. Esta era mi recompensa. Era la única que importaba. La justicia no era el silencio atónito de mi hermana, era el zumbido constante y tranquilizador de un motor en perfecto funcionamiento. La paz que llega cuando las alarmas finalmente se detienen. Si sabes que el verdadero poder no necesita público, comenta, la competencia es silenciosa.